Muy buenos días, me pilla textualmente en terreno. Estamos aquí en la comuna de Molina, después de haber tenido dos actividades con el ministro Julio Izammit, entregando terrenos para los bomberos y a la vez para el hospital de Molina. Así que estamos bien contentos, pero con harta actividad. Así es, intendente, buenos días. Sabemos que ha sido mucho el trabajo, han sido días complicados, pero creo que es importante primero conversar en alusión a la situación actual de, en realidad, la región, en alusión al aumento de casos que preocupa. Sabemos la situación de Curicó, que en este momento está en medio de una cuarentena en su zona urbana, pero muchos fueron los rumores en relación a lo que podría ser una posible cuarentena próximamente para Talca, que también evidencia un aumento de casos preocupante. ¿Qué podemos hablar al respecto? Mire, lo más importante es que no sean rumores, que sean realidades. Las realidades las da el Ministerio de Salud a través de su ministro, después de una decisión de la mesa técnica COVID que la encabeza el presidente de la República. Así que eso primero, aclarar que fueron solo rumores, pero sí, lo importante no es prepararnos para una cuarentena, es evitar una cuarentena. Esa es la preocupación que debemos tener todos como autoridades, como ciudadanos. En definitiva, mantener nuestras distancias sociales, salir lo menos de casa si es posible, lavarse las manos recurrentemente, utilizar alcohol gel, pero esa es la vía, más allá de prepararnos para una cuarentena que tiene efectos muy difíciles. Estamos viviendo una cuarentena en la comuna de Curicó, donde tuvimos, por este motivo, que activar más de 15.000 cajas junto al presidente, que nos autorizó a través de los fondos de emergencia, y ayer fueron entregadas para poder llegar a aquellas familias que más lo necesitan. Sí, frente a lo mismo, intendente, ¿qué le parece también que haya circulado esta falsa información que algunos medios la oficializaron, que incluso generó preocupación en el abastecimiento en relación también a esta falsa cuarentena que finalmente no fue confirmada por el ministro, y que incluso usted también salió a declarar a algunos medios de comunicación? Así es, bueno, por eso lo digo, es muy importante que la información sea la oficial, la entregada por el ministro. Recordemos que esta decisión se toma pocos minutos antes, entonces 3 días antes, el día lunes, que comienza a circular un audio de WhatsApp, es un acto irresponsable de alguna persona que todavía no está determinada y que, por cierto, incluso si esto genera en definitiva costo en persona o costo en la comunidad, esto es sancionable penalmente. Si la conmoción pública es un delito sancionado por el Código Penal. Y ahora, y volviendo un poco a esta cuarentena urbana de Curicó, que se extiende una semana más, ¿cuál es el balance que ustedes hacen también como gobierno, como autoridad, haciendo alusión efectivamente que ya hoy día se cumple una semana y se va a prolongar por un mes? Así es. Mire, hoy día tenemos una reunión bien profunda de evaluación, pero uno lo que va viendo estos días es que hay luces y sombras. Hay personas que han cumplido la cuarentena de manera muy responsable, y eso ayuda a que vaya bajando el nivel de movimiento de la enfermedad, de contagio. Y eso es la parte que da luces. Y felicitar a las personas que han hecho este esfuerzo, porque es difícil mantenerse en casa, es difícil a veces no trabajar, no tener el alimento diario. Si esto es una situación muy compleja. Pero también hay personas que no han sido suficientemente conscientes de la situación y se han seguido movilizando. Hoy día el 50% del parque vehicular de la comuna de Curicó sigue movilizándose. Y eso nos genera preocupación. Y eso claramente genera fiscalizaciones. Estamos haciendo entre 5.000 y 6.000 fiscalizaciones diarias a personas, y todos los días eso arroja entre 5 y 10 detenidos por no cumplir el periodo de cuarentena. Que es algo que debemos hacer, porque en definitiva lo que estamos haciendo es velar por la salud de la población, es entender que esta no es una norma que sea un capricho, sino que es para que podamos recuperarnos. Claro. Intendente, en este caso también comentar que usted hace alusión a evitar la cuarentena.
Pero en este caso, Talca particularmente ya se acerca a los 1000 casos reportados de coronavirus y lamentablemente muchos ciudadanos también hablan de que se les dificulta el evitar, a pesar de tomar los resguardos como la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, muchos de ellos al tener que seguir yendo regularmente a sus trabajos sin tener estas medidas restrictivas de movilidad, como en el caso de Curicó ya se está cumpliendo, evidentemente también la toma de micros, la toma de transporte, la toma de colectivos, puede generar la propagación del virus. Existen preocupaciones por parte de la ciudadanía que también en el caso de Curicó muchas autoridades hacían hincapié en que fue responsabilidad netamente de la ciudadanía el hecho de que hayan entrado en una cuarentena, pero no es una responsabilidad compartida, intendente, el hecho también de entender que la gente, yo creo que, bueno, lamentablemente hay personas que no han sido responsables, pero hay otras que no han tenido de otra el hecho de tener que salir de su casa a buscar la comida y el pan de cada día. Mire, lo que usted dice es muy cierto. Esto es una responsabilidad compartida y un trabajo muy profundo. Nosotros sabemos que esto no es solo una crisis de salud, esto es una crisis social y de salud. Que cuando se decreta una cuarentena hay gente que no tiene cómo abastecerse y eso es lo que ha ido trabajando el gobierno. Esta verdadera paralización que ha sufrido Chile y el mundo genera problemas profundos. Por eso es que se han generado distintos programas sociales para ir en ayuda de quienes lo necesitan. Tenemos el bono COVID, que ya se entregó, el ingreso familiar de emergencia, que se extendió. Le doy un dato. En esta región hoy día lo han percibido 34.000 personas, pero pueden ser muchos más. Lo importante es que para obtenerlo, postulen. Es muy importante postular al ingreso familiar de emergencia. Si le fue mal, hacer el reclamo y la apelación en definitiva, explicando el por qué tienen un descenso de su ingreso. Se amplió esto hace 2 semanas al 80% más vulnerable en el periodo de cuarentena. Por eso, y ya no es solo para las personas con ingresos informales, sino que para las personas que tienen bajos ingresos. Y este pasa a ser un ingreso complementario. Hay muchas medidas. También está el FOGAPE y el aporte para las personas que trabajan a honorario. Las personas que reciben han disminuido su monto de boleta en honorario, pueden postular a través de impuestos internos a un aporte y también a un pequeño crédito que les permita soportar este periodo. Intendente, me gustaría reiterar en la consulta en torno a cómo se evita una cuarentena, por ejemplo, en Talca, donde está ya, bueno, en segundo lugar en lo que corresponde a el número de casos en la región del Maule. ¿Cómo se evita cuando ya el virus está en pleno estado de propagación y los casos siguen ascendiendo? ¿Ya no considera usted que posiblemente sea la única alternativa el entrar en una cuarentena? Mire, es que uno puede traspasar la pelota, digamos. El hecho es, si nos comportamos más como en marzo, que como nos estamos comportando hoy día, evitamos la cuarentena. En marzo, las personas salían al centro de la ciudad solos a comprar bienes esenciales sin su familia. Hoy día uno ve el centro de la ciudad con personas muchas veces acompañadas a su familia. Eso no aporta, claramente, y eso es una función propia. Otra cosa es lo que estamos haciendo como autoridades, de testear más, de generar espacios clínicos para poder recibir a las personas que se nos agravan. Y por cierto, la cuarentena es una medida que se puede tomar, pero que el ideal es buscar que las personas se comporten bien, generar las condiciones. Por eso le explicaba todas estas otras medidas sociales que ayudan a generar las condiciones para que las personas efectivamente se puedan quedar en casa. Porque es imposible quedarse en casa cuando no tengo los recursos económicos para comer, cuando no tengo cómo, en definitiva, mantenerme. Por eso que existe todo este paquete de ayuda. Ya hemos entregado más de 44.000 cajas de alimentos a aquellas familias que más lo necesitan. Intendente, vamos a la otra vereda, porque por un lado efectivamente está esta cuarentena urbana en Curicó que se extiende una semana más. Ya estábamos comentando un poco la petición de distintas autoridades al respecto de la cuarentena para Talca. Pero ¿qué pasa también con el resto de las comunas de la región del Maule? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el toque de queda? En su momento veíamos cifras negativas al respecto de personas que infringían el toque de queda. Eso se ha normalizado, se ha regularizado de cierta manera. ¿Cómo es el balance que hacen al respecto de el toque de queda en la región del Maule en general? Bueno, efectivamente, cuando tuvimos una baja en el cumplimiento del toque de queda, se reforzó la fiscalización y eso generó una disminución de movimiento a la noche. A la vez, el irlo entendiendo como parte de la costumbre también ayuda.
Pero nuestro problema mayormente hoy día está durante la jornada laboral, durante los fines de semana. Entendemos que además este es un fin de semana largo y el llamado a quedarnos en casa, porque si bien, y es muy difícil, si eso es una realidad, es muy difícil, pero la medida que nos queda es una cuarentena, y una cuarentena significa encerrarnos 100%. Entonces, evitémosla, busquemos cuidarnos, no vayamos a la cordillera, no vayamos al mar, cuidémonos para que podamos soportar esta situación. Lo quiero llevar a otro escenario porque también hace muy poquitito usted cumplió 3 semanas en el cargo, subrogando el cargo de intendente de la región del Maule, y algunas autoridades dicen de que es absolutamente importante contar con intendente titular. De hecho, por ahí se interpreta como estos recursos que no se aprobaron para más cajas de ayuda a la región del Maule por esa condición de usted ser un intendente subrogante. ¿Qué pasa con aquella decisión? Uno sabe que efectivamente es una decisión presidencial, pero no considera que se ha demorado mucho. Algunos dicen, si va a ser usted el titular, que lo sepamos luego, si va a ser otro, que se conozca luego, porque efectivamente estamos en el marco de una pandemia. Mire, yo he recibido un mandato del presidente y es trabajar como si fuese el titular, para que no se paralice nada. Si alguien decide entorpecer los proyectos para la comunidad por ese motivo, lo encuentro lamentable. Nosotros hoy día tenemos un solo norte y esa es la misión que yo tengo, es trabajar por el Maule, porque estamos en la situación más compleja que ha vivido el país y el mundo en nuestra generación. Por lo tanto, no hay espacio para esta política pequeña, sino que hay espacio para trabajar profundamente por cada una de las necesidades de los maulinos y del país. En eso hemos estado estas 3 semanas y bueno, y una decisión del presidente. Él incluso me ha ayudado derechamente entendiendo los sentidos de urgencia. Se le hemos comunicado, por ejemplo, que comenzábamos la cuarentena en Curicó, no teníamos la condición para entregar más cajas de alimentos y a través del fondo de emergencia se libera los fondos para 15.000 cajas que ya están siendo entregadas en la comuna de Curicó. Intendente, sabemos que estamos en el marco de el comienzo del invierno. Hemos tenido días muy lluviosos, que por un lado es muy beneficioso para el tema de la agricultura, lo sabemos, pero ¿cómo está preparada la región también para más lluvias? Sabemos que efectivamente por un lado está el lado social, que es muy importante, el plan invierno, los albergues que funcionan todos los años, pero ¿qué pasa en términos de emergencia? La región del Maule también está preparada para futuras lluvias, está preparada también para condicionantes a lo mejor lo veíamos tiempo atrás, reuniones por cortes de energía, que suele ocurrir. ¿Cómo se están preparando también en el escenario? O sea, por un lado la pandemia, el COVID, por otro lado el invierno. Bueno, yo en pocos minutos más tengo una reunión con todos los entes de emergencia a las 11 de la mañana para ver la situación del fin de semana, la situación climática y a la vez la situación del COVID. Hay un trabajo constante. La verdad que hoy día no son reuniones muy masivas porque las hacemos por estos medios digitales, pero existe la preocupación constante de los cortes de energía. Hemos tenido reuniones con el ministro de Energía, con la SEC nacional, para enfrentar una serie de cortes de energía que tuvimos hace 2 semanas atrás cuando comenzaron esta lluvia. A la vez, eso ha ido mejorando en los días, hemos tenido bastante lluvia, tenemos situaciones puntuales, las trabajamos con los municipios primeramente, luego si es necesario con la ONEMI o la Intendencia si es necesario, para poder enfrentarla. Gracias a Dios, esta lluvia, si bien han sido bastantes, hemos visto un invierno como en antaño, no han generado problemas muy graves, más allá de hechos puntuales como el que ocurrió en Yico o los cortes de energía que fueron muy masivos al comienzo de este periodo, y ese proceso lo está investigando la SEC para generar las sanciones a las compañías eléctricas que no respondieron de manera adecuada. Es que me gustaría también abordar distintas temáticas y volviendo a lo que corresponde a la crisis sanitaria. Usted ya mencionaba algunas de las medidas que se han abordado desde el gobierno para poder capear un poco lo que también han significado las distintas crisis colaterales en torno a la pandemia, la crisis social, la crisis económica, la crisis de empleo, pero ¿qué pasa
netamente con la crisis sanitaria en torno a los centros asistenciales en este momento en la región del Maule. Hemos hablado ya con distintos directores de hospitales, con distintos alcaldes que nos hablan un poco de la mirada en sus comunas de cómo se está abordando la pandemia, pero realmente el escenario no es para nada auspicioso. Estamos en los distintos hospitales de la región del Maule en un estado bastante crítico en relación a la capacidad. ¿Cómo se ve desde su punto de vista este aspecto y cómo también poder retratarlo a nuestros televidentes, la situación de los centros asistenciales en este momento en la región y también sumándolo a lo que comenta Álvaro? Estamos ya en el invierno donde evidentemente puede que aumente la cantidad de enfermedades respiratorias. Entonces, ¿cómo se maneja un poco esa información? Bueno, efectivamente lo que usted dice, tenemos un trabajo no solamente en los hospitales de mayor complejidad de la región están en Linares, Talca y Curicó. Ellos han subido su cantidad de camas en condición de ser camas críticas, con mayor cantidad de respiradores invasivos, no invasivos. Tenemos hoy día una capacidad instalada muy superior a la que teníamos en marzo, y eso nos permite llegar a unos momentos más álgidos de la pandemia con disponibilidad hospitalaria aún. Lo otro que estamos haciendo, que es muy importante, y es importante que la gente los conozca, son las residencias sanitarias, que son verdaderos hoteles que han sido adaptados como residencias sanitarias, donde se le entrega a la persona que está infectada con COVID su alimentación a su pieza, con elementos desechables, no una atención de hotelería, digamos, pero son las 4 comidas diarias con atención a la vez médica, con una enfermera, con una TENS, que hace un control médico de los pacientes que se encuentran en la residencia sanitaria. ¿Y eso qué es lo que nos permite? Que las personas que no tienen condiciones de hacer su cuarentena en la casa, que pueden contaminar a más personas, lo hagan en un centro seguro para ellos y para su familia. En definitiva, encerrando más bien el virus que a las personas, que es las consecuencias lamentables de esta pandemia. Esas son las 2 líneas de trabajo más importantes. Fortalecer nuestra red de salud, tanto en camas de mediana complejidad y de alta complejidad, lo que nos da la capacidad, insisto, si tuviésemos la misma capacidad que en marzo, ya habríamos colapsado. Y a la vez, para los pacientes que están en condiciones de autovalencia, están en la residencia sanitaria, si es que no pueden cumplir la cuarentena en su casa. Intendente, para ir finalizando esta conversación, el mensaje de las autoridades, en este caso, haciendo alusión a usted que es la máxima autoridad de la región del Maule frente a la proximidad ya evidente de este fin de semana largo. Sabemos que efectivamente hay refuerzo de barreras sanitarias, etcétera, control policial, militar, pero ¿cuál es el mensaje que le entregamos a la gente? Porque de hecho, dentro de nuestros comentarios que nos llegan habitualmente de distintos puntos de la región del Maule, es que hay movilidad de gente a sus segundas viviendas. Hay esa movilidad que efectivamente uno dice, pero ¿cómo se mueve si efectivamente hay restricciones para salir, para entrar? ¿Cuál es el llamado en general? Bueno, el llamado primero que nada es a cuidarnos, a entender que estas medidas son beneficios de su familia, de sus amigos, de sus abuelos. Por eso estamos pidiendo quédese en casa. Y si lo quiere pasar bien, si quiere descansar un fin de semana largo, invente una actividad simpática, de relajo, en su casa. Porque si bien las barreras no son infranqueables, si lo encontramos, puede ser sancionado, puede ser devuelto, lo va a pasar pésimo. Entonces, el llamado a cuidarnos. Esto no es un estado policial en que podamos controlarlo todo. Pero efectivamente, quien no cumple está expuesto a sanciones, que hoy día además son más altas. Los que incumplen la cuarentena o los toques de queda optan a penas de hasta 3 años. Las personas que tienen una cuarentena por estar efectivamente enfermos del COVID pueden optar a penas de cárcel efectiva, y las multas a personas pueden llegar hasta 10 millones de pesos. Eso es la realidad jurídica que tenemos, pero en definitiva el llamado es a cuidarnos, a entender que para que superemos esta pandemia en conjunto, para que superemos también el problema social que ello conlleva, hay que mantenernos en casa lo más posible. Y si es que no puede hacerlo, salir de casa lavándose reiteradamente las manos, utilizando alcohol gel si no puede lavarse las manos, usar su mascarilla
y mantener la distancia social. Perfecto. Perfecto. Gracias, intendente, por acompañarnos. Sabemos que la agenda está bastante copada, Apretada. sí, efectivamente está en terreno, incluso dándonos estas respuestas. Así que siempre puertas abiertas en Contivisión para seguir informando a nuestros televidentes y esperamos que sea un buen fin de semana quedándonos en casa. Así es, preparamos una buena comida, una actividad entretenida, disfrutemos nuestra familia en la casa. Un abrazo, que tengan muy buen fin de semana, a cuidarnos entre todos.